Hola, mi nombre es Triana Bruciso y el día de hoy voy a hablar de los grandes temas que vimos en el primer cuatrimestre de pedagogía. Por eso es que tengo que hablar primero de pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia de la educación que se encarga de analizar, de reflexionar y de problematizar las prácticas educativas, construyendo una teoría pedagógica, que esta teoría pedagógica lo que va a hacer es mejorar las prácticas educativas a través de marcos teóricos y conceptuales. Por eso es que también Silvina Girs nos habló de la educación y todas las características de este concepto. Primeramente vamos a hablar de la educación como un fenómeno necesario para la supervivencia del ser humano, porque sin educación no podríamos existir, ni podríamos evolucionar en el tiempo. También decimos que es una práctica social. Es social porque necesitamos del vínculo con el otro para aprender. Y decimos que es una práctica porque es una decisión que tomamos, es una acción que realizamos y nosotros decidimos hacerla. También decimos de que es universal, y es universal porque desde que existe el hombre siempre existió. Pero no siempre existió de la misma forma, también fue histórica. ¿Por qué es histórica? Porque varía según el contexto y va cambiando en el tiempo. También decimos que se vincula con prácticas de reproducción. Estas prácticas de reproducción son para mantener el orden social establecido en una sociedad. Por eso es que cuando la sociedad quiere un cambio, necesita que estas prácticas sean transformadoras e innovadoras. Después, en el sentido amplio, decimos que la educación tiene que ver con la socialización, hablando del vínculo con el otro. La socialización se divide en dos instancias. Estas dos instancias son primaria y secundaria. La primaria habla de los conocimientos que vamos teniendo a lo largo de los primeros años, los conocimientos que nos dan nuestras familias. Y después tenemos la socialización secundaria, que esta habla de formarnos como ciudadanos en una sociedad. Para ello necesitamos de tres tipos de educación. La educación formal, que la educación formal se trata de los conocimientos que adquirimos en la escuela, pero no es lo mismo educación que escolarización. Por eso es que estamos viendo todo este concepto. La educación es muy amplia, mientras que la escolarización tiene que ver con un formato de institucionalizar lo educativo. También decimos de que la socialización primaria trae una gran carga afectiva, mientras que en la socialización secundaria se dice que no requiere de una gran carga afectiva. Sin embargo, necesitamos de este gran vínculo con el otro para poder educar. ¿Qué más? Después tenemos la educación no formal, que la educación no formal son los conocimientos que adquirimos a través de los juegos, por ejemplo, de una receta que nos enseña otra persona. También tenemos la educación informal, que es otro tipo de educación, que se trata de lo que aprendemos en nuestra vida cotidiana. También decimos que la educación tiene una direccionalidad, porque es un conocimiento, un saber que se transmite de uno a otro, de una persona a otra, y que tiene una intencionalidad. Esta intencionalidad tiene que ver con para qué educamos. Y por último, tenemos al poder. En sí misma la educación es poder, porque es el poder de incidir en los pensamientos y en las conductas de otras personas. Continuando con la educación como derecho es una necesidad básica. Y como es una necesidad básica, debe ser legitimizada. Para que la educación sea legitimizada como derecho, se necesita un agente garante
normas, leyes que garanticen que la educación se va a cumplir como un derecho. Por eso es que tenemos que volver en el tiempo y hablar del contexto histórico. En el contexto histórico tenemos varios ejes: el eje político, el eje económico, social, religioso y cultural. Comenzando con el eje político, tenemos a Julio Argentino Roca en 1880, que introdujo el modelo agroexportador. Como Julio Argentino Roca era liberal, lo que quería era que replicar el modelo europeo. Como quería replicar este modelo europeo, socialmente lo que le propuso a inmigrantes de España y de Italia del Norte que vengan para poder civilizar a estos futuros argentinos. Por eso tenía un objetivo que era lograr argentinos patrióticos y laboriosos. Pero como les propuso tierras a estos inmigrantes que vinieron a Argentina, no todo salió bien. Las tierras nunca se obtuvieron y inmigrantes de Italia y de España, pero del sur, huyendo de los conflictos bélicos que habían en ese momento, también lo que traían eran sus ideales. Estos ideales eran revolucionarios, eran anarquistas, perdón. Entonces también lo que trajo fueron problemas en lo que es el aspecto religioso. La mayoría de estos europeos eran católicos. Y como eran católicos, esto trajo grandes problemas para el Estado. Por eso es que se produjo un proceso de secularización, una gran pérdida de poder de la Iglesia. Por eso es que, queriendo mezclar a estos inmigrantes y futuros argentinos, es que culturalmente empezó a replicar lo que fueron las instituciones, los edificios, como si fuera en Europa. Todo con el objetivo de poder construir y consolidar una nación argentina. Y como había muchos inmigrantes, había una gran diversidad cultural. Esto lo que trajo fueron problemas para Roca. Por eso es que se realiza en 1882 el primer Congreso Pedagógico, donde ahí se debatió quién tiene el poder de educar, si era la Iglesia o el Estado. Claramente lo que pasó fue que el Estado triunfó y pensó una solución. Esta solución fue un dispositivo regulador de control social, que es la escuela. Para repensar también el sistema educativo argentino, lo que se realizó, lo que se lanzó fue la Ley 1420 de Educación Normal en 1884, en la cual tenemos varias características. Se pensó a la escuela de forma universal para que sea para todos, que no sea solo para los argentinos, sino que también los inmigrantes aprendan nuestro idioma. También se pensó de forma graduada, para que sea en varios niveles con diferentes dificultades. También se la pensó mixta, que sea para niños y para niñas, aunque sea en diferentes salones. Y principalmente se lo pensó para el nivel primario, porque en los primeros años uno tiene el poder de incidir justamente en los niños. Y se lo pensó en el nivel primario que sea desde los 6 a los 14 años. Este proyecto fue a largo plazo y para que no haya problemas con la Iglesia también lo que concluyeron es que sea laica y tolerante. Que sea laica para que no haya problemas con la Iglesia en cuanto a religiones y que sea tolerante con el culto de otro tipo de religiones. También
pensando en la infancia, tenemos a Rousseau, que Rousseau lo que decía en su teoría era que los niños, como eran incompletos, tenían la capacidad de poder absorber muchos conocimientos como costumbres, hábitos, para consolidar a este ser argentino y patriótico. En consonancia con esto también es importante destacar, como dijimos antes que era graduada, a Comenio, que fue el que pensó de que la educación sea por niveles. ¿Y por qué se pensó en los niños? Se pensó en los niños porque justamente los niños son los que pueden ser estos futuros argentinos. ¿Y con qué pedagogía se implementó este proyecto pedagógico que fue implementado por la Ley 1420? Fue la pedagogía tradicional normalista. ¿Qué pasaba con esta pedagogía? Esta pedagogía se centraba solamente en el docente. El docente era el que tenía la última palabra, el que tenía todos los conocimientos y no se lo podía contradecir. También hablamos del enciclopedismo con este docentocentrismo, porque el docente lo que tenía era un manual escolar, que este manual escolar era como la Biblia para el docente. También hablamos de la pasividad del alumno. El alumno no tenía la capacidad, en realidad se le negaba la capacidad de tener un pensamiento crítico y solamente seguir al docente con sus saberes. Y con esto concluimos en que la pedagogía tradicional normalista lo que trae es el orden, el control y la disciplina. ¿Y por qué es esto? Porque el docente y el Estado es el que tiene el poder de educar. Como cierre reflexivo podemos decir que la educación es una herramienta de transformación, no solo de transformación social, sino también de que sirve para sentar las bases de nuestro futuro. La educación como derecho también es muy importante porque nos permite no solo educarnos a través del tiempo, sino también encontrar educación en todos lados. También podemos hablar de la educación desde el vínculo con el otro, porque sin el otro tampoco podríamos educarnos, no podríamos aprender todo lo que sabemos. Y en síntesis podemos decir que la educación lo es todo. Sin la educación no podríamos avanzar personalmente, no podríamos avanzar tampoco como sociedad o en la sociedad. Así que gracias. Hasta aquí llegó el video. Bien, llegaste hasta ahí. Bien, llegaste hasta ahí. Eso es lo importante. Permitió grandes riquezas en el país. ¿Paro el video o lo dejo? No, sácalo. Va a ser un... puta madre, me trabé. Me trabé. Estás muy nerviosa. Sí. Estabas bien hasta donde hiciste. No. Lo estaba diciendo mal. Sí. Y puta. Iba re bien. Y iba a tirar el dato para... Párate ahí, que te sobra capacidad y hacelo, porque capacidad te sobra. Te sobra capacidad para hacer lo que tenés que hacer. Lo que no te deja es el miedo que tenés. Pero tenés un cagazo enorme. Estás parada frente a un video que puedes intentar 48 veces. 48 veces lo puedes intentar. No, con esto es importante destacar. ¿Ya lo pusiste? No, está grabando, pero si lo vas a cortar... Bueno, cortarlo así lo digo directamente. Y me trabé. Pasa nada. Cuatrimestre de pedagogía. Primeramente tenemos que hablar qué es pedagogía. Qué pelotuda que soy. Me retrabé. Bueno, pero no te olvidaste de nada, solo te trabé. Creo que eso es todo.
Creo que la parte más importante le hiciste recorta. Sí, pero porque no me sale la... Viva Perón.